besar tus pies, besar tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Besar tus pies, besar tus pies, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande. Besar tus pies, besar tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Besar tus pies, besar tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Besar tus pies, besar tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Besar tus pies, besar tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Postrado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, besar tus pies, besar tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Besar tus pies, besar tus pies. Iglesia, mis mejores deseos para ustedes en esta oportunidad. Voy a invitarlos para que busquemos un texto en el libro de Habacuc, capítulo 2. Voy a esperar que lo busque para darle el versículo. Aprovecho pues para darle un saludo a nuestros niños, a los más pequeños de la iglesia, a los adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros matrimonios y a nuestros adultos mayores. Ayer vino Edgar, pasó por mi casa. Él hace la recogida pues de la canasta familiar. 2 familias le habían llamado para requerían alimentos. No damos nombres de las familias, no mostramos fotos pues de la familia que lo está requiriendo, ni más faltara.
pero quería compartirles que había ayer para compartirle a una y el sábado Dios mediante se va a procurar para entregarle a la otra. Y me da mucha alegría de pensar, hermano, que hay para dar. ¿A través de quién? De los mismos hermanos que dan en la iglesia. Nosotros siempre haciendo este anuncio, siempre recordándole la importancia, hermano, de congregarse, la importancia de la oración, la importancia, decía el pastor en una serie hace poco, acerca de orar, de pedir como Él nos enseña. Siempre Pablo decía, para mí no es molesto repetirles las mismas cosas y para ustedes les es muy útil. Entonces quería agradecerle y hacerle una invitación muy cariñosa, hermano. Ahora que escuche esta palabra, cuando finalice, ore al Señor y dele gracias porque usted hace parte de las familias que son salvas, que ha tenido la provisión para los de su casa y ha tenido la oportunidad y ha cumplido el deseo de poderle dar a la iglesia para que le dé a hermanos en Cristo, que aunque también son salvos, también son muy amados por Jesús, se ven en la situación, en la necesidad de solicitar a la iglesia que les ayude con la canasta familiar. Dios no ama más a unos que a otros, solamente que a través de unos le da la oportunidad de sentirse en el privilegio, en la alegría de recibir de sus hermanos, lo que Dios provee sobre sus vidas. Realmente los que necesitan y los que tienen para dar, todos igualmente amados por el Señor, solamente, hermano, que a todos nos utiliza de una manera muy diferente. Gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por su salud, por su alimento, hermano, por ese techo que usted habita, y le doy gracias a Dios por las personas que se han visto necesitadas. Tú tienes un propósito con ellas, y le doy gracias a Dios por las personas que has utilizado para proveerle a esas familias. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, las personas que van a escuchar en esta oportunidad este mensaje de tu palabra, dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta oportunidad, en el libro de Habacuc, capítulo 2, tendremos, Señor, esa voz tuya que nos alimenta, que nos perfeccionará, que nos pulirá, Señor, hasta el día de tu venida o el día de nuestro encuentro contigo a través de la muerte. Te bendecimos, Señor. No hay otro Dios como tú, tan grande, tan maravilloso, tan bueno, Señor. ¿Cómo nos tocó, Señor, haber en esta vida recibido por fe nuestra confianza, Señor, el perdón de nuestros pecados, haber puesto la fe en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, en el único que hay perdón de los pecados y vida eterna. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a compartir. Amén y amén. Bendiciones pues para todos. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Yo espero que tengáis su libreta de notas que dice el texto. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Voy a leerlo nuevamente. Habacuc 2, 4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4, le doy una muy cordial bienvenida. Dispóngase ahí desde el sector, hermano, donde se encuentra de su casa, en compañía de sus seres queridos. Recuerde, hermano, le digo algo de parte del Espíritu Santo, mientras usted escucha la palabra del Señor en esta oportunidad, sea jueves, sea sábado o sea domingo, yo tengo como pastor una seguridad, que mientras usted oye esa palabra, Dios obra en su vida de una manera que usted no podría alcanzar a imaginarse para hacerle el bien. Bendiciones y bienvenidos. Vamos a hacerle una pequeña introducción a este texto de Habacuc 2:4. Y como siempre lo expreso, la riqueza del texto, hermano, es inmensa. Solo acompáñeme mientras yo hablo y observe el versículo 4 y se va a dar cuenta que uno vivirá, ¿por qué? Léalo. Uno vivirá, dice el texto, por la fe. ¿Sí ve? El justo, es lo que el texto dice. Espero estés leyendo
ahí en Habacuc 2:4. Pero el otro, el que no vive por esa fe, ¿de quién? La fe del justo, que dice el texto, estás leyendo, él es que orgulloso, léelo, falta algo, y no es qué, y no es recto, leo. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Le repito la riqueza del texto, y es que uno vive por la fe, que es el justo, pero el otro, el que no vive por esa fe del justo, es que orgulloso y no es recto. Su falta de rectitud, su orgullo, es porque no confía en la fe de quién, de ese justo. Oiga, iglesia, me da tanta alegría compartir con ustedes este tiempo. Para mí realmente es un privilegio, hermano. Yo me siento una persona tan privilegiada, me siento tan importante, hermano, de poder llevar un mensaje como este delante de su vida. Mientras hablaba tuve que interrumpir porque estaba pasando una volqueta, hermano, con arena. En el mensaje de esta mañana estaban pasando, vendiendo huevos, me lo grabé. Huevo B a 9.000, A 10.000 y AA a 10.000, y así todo el día. Pero le digo, a mí eso no me incomoda, hermano. Primero, la gente está trabajando y tiene la oportunidad pues de rebuscarse, pero hermano, compartir con ustedes, yo no sé, hermano, yo haría eso en una acera, en la calle, yo haría eso con ustedes en la plancha de una casa, en su sala, en una manga, compartirle la palabra. Eso es no solo compartirla, hermano, escucharla, escuchar palabra de Dios. Eso es algo de un tan alto privilegio que usted no alcanza a valorar, hermano, lo que usted recibe a través de este tiempo. Escriba, fe, estoy en la introducción, rayita, fidelidad. Es algo que para un hebreo, es algo que el pueblo de Dios en su lenguaje, cuando hablaban de fe, Habacuc 2:4, el justo por su fe vivirá. Ellos entendían claramente cuando expresaban la palabra fe o la oían que se estaba hablando de lealtad y firme confianza. Espero lo haya escrito. Fe, fidelidad, esto incluye lealtad y firme confianza. Se lo expreso porque en un momento le voy a dar dos ejemplos de todo el mundo tiene fe. Fui a una tienda veterinaria por una pomada del gato y la muchacha me dijo, aplíquesela con harta fe. Y yo, es que aún eso, me harán un descuentico por aplicársela con fe. Escriba fe, del latín, y la palabra es fides. Y al igual que en el hebreo traduce lealtad y fidelidad. Espero lo hayas escrito. Y le voy a dar los dos ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, yo en mi juventud tuve amigos de los Hare Krishna, los que se ponen túnica naranjada, se pintan acá con una pinturita cremita, se hacen un corte de cabello, se rapan, como varios hermanos de la iglesia, se tusan. Y en medio de esa enseñanza, de ese conducirse, hermano, por la fe que ellos tienen en Krishna, ellos, por ejemplo, no comen carne, son vegetarianos. Pero uno de ellos, no hablo de todos, hablo de dos amigos que yo tenía, una vez fui a la minorista y con su túnica y con todo, con su ropa, había uno con un almuercito con un sancocho. Y yo me quedé muy sorprendido porque por los meses, creo que ya unos 2 años que habíamos compartido, hermano, yo adopté esa postura y nosotros no comíamos sino legumbre, agua, nada que tuviera pues para contaminar este cuerpo, uno oyéndoles esa guía, hermano, unas palabras muy hermosas, y me doy cuenta que él comía carne. Entonces, en lo que él tenía fe, que incluye lealtad y firme confianza, su fe, hermano, era escasa. Yo tengo personas de movimientos en los que profesan su fe y dicen, yo soy de esta fe, de este movimiento de fe. Y yo les digo,
en su movimiento de fe ustedes deben de estar casados. Vea, mira, ahí viene otra promoción, me va a tocar cortar y volver a hacer otro pedacito. Denme un momento, por favor. Tengo personas de otros grupos, también se declaran en fe, y en medio de los diálogos yo le digo, en la reunión que usted asiste, en la fe que usted tiene, en su movimiento, a usted le exigen que deben de casarse. Ah, sí, sí, claro, allá enseñan que uno para la vida en pareja, la vida sexual, la vida como pareja, debe uno casarse. ¿Y usted es casado? No, no. Pues yo tengo fe en ese movimiento, pero eso no lo cumplo. Ah, bueno. Y en la religión que usted está, uno debe de compartirle sus pecados a los hombres. La confesión auricular. Sí, sí, allá se dice, pero no, eso yo tampoco lo hago. Entonces ellos tienen una fe, pero una fe según lo que le enseñé ahora, que no, para ellos esa fe en ese movimiento, esa fe que ellos tienen no incluye lealtad y firme confianza, porque los que son vegetarianos pues no comerían carne como le expliqué ahora, y los que deben casarse pues se casarían para la relación de pareja, no pues para un noviazgo, pero para la relación de pareja, para la relación sexual. Ellos entenderían que su movimiento de fe, su exigencia es que sea bajo el matrimonio, que cada cierto tiempo ellos deben de confesar sus pecados, pero no lo hacen. Entonces tienen fe, pero no tienen lealtad y firme confianza. Les expliqué lo de fides en el latín. En el griego es pistis, fe, pistis, creer. Y quería pedirles el favor que escribieran esto, porque definitivamente en la palabra fe hay unas diferencias, hermano, abismales. Voy a decirlo lentamente para que lo escriba, y es que fe es la creencia personal en un ser superior. ¿Qué dice el diccionario? Creencia personal en un ser superior, ya sea en un Dios o dioses, que acondicionan a este individuo, a la persona, a un comportamiento. Entonces el que tiene la fe en Krishna no come carne, ¿ves? Y tienen otros tipos de conductas, pero solo deteniéndonos en esas, o diría alguien que tiene la fe en el budismo. Creer, escriba, creer y fe. Algo cuando hay razones para hacerlo, escriba esto, creer o fe. Según el diccionario le estoy dictando, estoy en la introducción. Creer o fe. Listo. Aunque un diccionario lo cita como iguales, su diferencia es realmente grande. ¿Qué es diferente? Creer de fe. Un diccionario usted busca y lo da como sinónimos, coiguales. Creer es algo cuando hay buenas razones para hacerlo. Creer es algo cuando hay buenas razones para hacerlo. Ejemplo, se cae una persona en el 8º piso y sobrevive, y lo está contando a un grupo de compañeros, y alguien le dice, de un 8º piso y vive, ¿quién va a creer eso? Entonces le dice, yo lo creo, porque es que yo lo vi, hermano, yo estaba parado cuando vi bajar así el bulto negro y ¡pa! Cuando vi ese señor sacudiéndose, hermano, y volvió y se puso, y yo conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pisos tenía ese edificio. Uy, hermano, yo lo creo porque yo lo vi, eso es creer. Que hay que hay razones, que hay buenas razones para hacerlo. Pero la fe es diferente. La fe es aceptar una afirmación sin ninguna buena razón. Se lo voy a volver a decir. La fe es aceptar una afirmación sin ninguna buena razón. La fe sería el que no lo vio, cuando le cuenta esto el compañero que sí lo vio, él decir, yo lo creo. ¿Y por qué lo cree si no lo vio? Porque usted me lo está diciendo y yo tengo la fe de lo que usted me está diciendo,
es cierto. Entonces, en el uno, en el que lo vio, eso es creer. En el que lo cree por la afirmación, eso es fe, simplemente porque acepta una afirmación sin ninguna buena razón. ¿O cómo le parece este ejemplo acerca de nuestra salvación? ¿Usted por qué es salvo? Yo le pregunto. ¿Usted le entregaron un diploma, un cheque, tiene un pececito acá en la espalda o en la cadera, un pececito que le confirma de que usted es salvo? ¿O usted por qué lo cree? A ver, le pregunto a un miembro de la iglesia. A ver, Maritza. A Maritza no le gusta que le pregunten en público, pero a mí me gusta mucho ver cuando los hermanos se colocan así coloraditos. Maritza, ¿usted por qué es salva? Sí, ¿por qué es salva? Exacto. Usted cree que es salva y usted es salva porque usted está aceptando, Maritza, Iglesia Cristiana de Miraflores, el pacto. Nosotros aceptamos una afirmación sin que haya ninguna buena razón, solamente porque Él lo dijo. Porque Jesús así lo dijo, nosotros ¿qué? Lo recibimos y lo creemos y nuestra fe nos indica de que así es. Impresionante, ¿no? Qué diferencia. Imagine que hubiera venido, por ejemplo, Lázaro, hubiera resucitado y nos hubiera hablado, hermano, de la vida eterna y de que nosotros somos salvos. Eso no sería fe, eso sería creer. Porque estamos, ¿qué? Hay buenas razones para creerlo, pero nosotros no. Nosotros solamente lo recibimos por la afirmación de su palabra. Lo nuestro, según Habacuc 2:4, dice: más el justo que somos nosotros no somos justos, iglesia, ni somos buenos, pero Él, en su inmensa bondad y a través de su muerte en la cruz, Él nos ha justificado delante del Padre, nos ha hecho recibir el perdón de nuestros pecados, la justificación de nuestros pecados y como herencia la vida eterna. Esto que te estoy diciendo, yo se lo comparto a mi hija de 8 años porque ella habla mucho de que qué hace uno cuando se le está acabando la fe. Y yo le digo, ¿cómo se te está acabando la fe, Susana? Sí, porque es que yo oro a alguien que no veo. Ah, no, perfecto, Susana. Pero la palabra dice en Mateo 28, 19, 20, que nosotros debemos de entender de que Él ha prometido, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, Susana, nosotros, nuestra fe no es porque Él viene físicamente y nos lo dice, eso sería creer. La fe de nosotros es porque Él lo dejó escrito a través del Evangelio de Mateo y lo que está escrito, sin verlo, nosotros ¿qué? Lo creemos. Qué interesante eso. Nuestra fe, dice Habacuc, nuestra fe no es cualquier fe, sino que es una fe que por ella ¿qué? Viviremos. Nuestra fe es una fe salvadora, una fe según el texto para vivir. Estoy terminando la introducción. Acompáñeme en la lectura, solo acompáñeme con su atención, no lo busque, por favor, no se desvíe del libro de Habacuc. Y dice Efesios 2:8, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. ¿Y cómo la recibimos? Serviente nos la trajo, coordinadora mercantil nos la trajo, un profeta vino y nos la trajo. No, nosotros ese regalo que Dios ha dado por bondad, que se llama ¿qué? La salvación, la hemos recibido por medio de la fe. Es que es algo, hermano, de una grandeza. Yo no creo, porque ¿quién ha visto? Yo he oído a profesionales hablar de eso. A ver, ¿quién lo ha visto? ¿Quién cree en ese que murió por allá, que es que en una cruz, y quién lo ha visto? Ah, bueno. Él hasta no ver, no creer. Sí, pero nosotros no hemos creído. Nosotros lo que tenemos es, si usted dice que ha creído, está bien, pero entendiendo que es un creer por el oír, sin ninguna afirmación contundente, hermano, sino porque nuestra fe es suficiente para recibir aquello que Dios ha dicho. Nuestra fe es en aquello que Él ha declarado. Efesios 2:8, te lo vuelvo a leer. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. ¿Y cómo la recibimos? Por medio de la fe. Es que la fe es algo, hermano, decisivo en la vida del creyente. Es una fe para vivir ¿qué?
la eternidad. Y no solo eso, sino una fe donde declaramos que a través de ella recibimos mucho, mucho más. Familia de la fe, versículo 3. Recuerden, le estaba hablando a los que tienen ¿qué? La fe correcta, una fe que incluye, eso lo entiende el pueblo de Dios, que incluye ¿qué? Lealtad y firme confianza. O sea, usted ya es salvo. Usted debe congregarse y no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Usted debe perdonar. O sea, la fe no es solo para ir al cielo, iglesia, por Dios. Eso ya, esa parte ya la difícil la hizo el Señor. La fe de nosotros es para depositar en Él la lealtad y firme confianza de que lo que Él dice yo lo hago y a mí me va bien. Nuestra fe no es solamente para ir al cielo, es para conducirnos acá en la tierra. En el versículo 1 a sus discípulos tienen la fe, en el versículo 2 les dice lo que es mejor y en el versículo 3 mirad por vosotros mismos. O sea, a ustedes los que tienen ¿qué? La fe puesta en mí, a los que se mueven en lealtad y en firme confianza. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. ¿Cómo le parece, hermano, a los que van al cielo? Qué interesante lo que les expresa, ¿no? ¿Cómo los detiene un momento y les dice, ustedes son mis discípulos, ustedes ya tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida? Es imposible que no vengan tropiezos más hay de aquel por quien vienen. 2. Mejor les fuera que se atasen al cuello una piedra de molino y que se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos, ya que tenéis tus nombres inscritos en el libro de la vida, que esa fe te sirva para moverte en lealtad y firme confianza hacia mí. Por eso te digo, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Es lo que dice el versículo 3. Esto no se lo pide, iglesia, ni a los vegetarianos, ni a los gnósticos, ni a ningún otro grupo que se declare que en fe. Es a los que tienen la fe puesta ¿qué? En Él, a sus discípulos. Usted está en la capacidad por la palabra de, si una persona usted peca contra usted le puede ¿qué? Reprender, hacerle la observación, la corrección. Pero si se arrepintiere, usted debe ¿qué? Porque usted tiene ¿qué? Fe. Usted le debe ¿qué? Perdonar, es lo que el texto dice, porque usted es una persona llena de fe. Si usted lee Gálatas 6, dice, ustedes que son espirituales, si descubren una persona que ha pecado, hombre, repréndalo en mansedumbre. Pero espirituales es ¿qué? Espirituales es que han sido llenos de fe, que han puesto su esperanza en Jesucristo, que cuando se mueran o el Señor venga en una nube van a ser arrebatados por Él y van a tener una eternidad con Él. Como son personas llenas de algo tan grande por fe, por la fe en Jesucristo, cuando ustedes descubren una persona, su esposo o su esposa que ha pecado, hombre, restáurenlo con amor. ¿Cómo que la fe que tienen no les alcanza para perdonar a un esposo que ha pecado? A un papá que a veces pecamos, ¿cómo usted no me va a perdonar si usted, mi querido Miguel Rendón, si usted es un joven lleno de qué? De fe, es lo que dice el versículo 3. Recuerde, no se lo pide ni a los vegetarianos, ni a los hindúes, ni a los gnósticos, sino a aquellos que viven por la fe puesta en Jesús. Y versículo 4, así empieza el versículo 4, ¿sabe qué dice? Y si 7 veces al día pecara contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice el texto? Perdónale, pero es que mire el 4, en el 3, perdónale. Pero como usted es una persona, porque hermano, en el mundo no perdonan uno, ¿sabe qué? En el mundo la gente que tiene tienen fe hasta para echarle una pomada en la cola a un gato. Eso tienen fe para todo, hermano. El que sale a hacer delincuencia se llena de fe. El que va a moteles con la novia, él también tiene fe. El que vive en unión libre tiene fe. El que le hace fuerza en la pesa al pollo para que pese un poquito más, ese también tiene fe. Todo el mundo está lleno de fe, hermano.
el perro, el gato, Raimundo y todo mundo. Pero él está hablando aquí a los que tienen la fe puesta, ¿qué? En él. Hermanos, les decía que usted es una persona que declara tener fe del versículo 3. Os leo, mira por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, reprenderle, y si se arrepintiere, perdonadle. ¿Y sabe qué nos dice una persona de fe? Es que yo no le perdono una, ni dos. ¿Sabe cuántas veces le perdono? Hasta 3 veces, porque yo soy una persona de mucha fe. Yo no perdono solo una, ni dos. Mi fe alcanza aún para 3. Por ahora la gente le dicen, va una, van 2. Sí ve hasta lo que les alcanza la fe, pero a nosotros, a los que por la fe tenemos la vida eterna, nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, a esos en el 4 les dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, tú que eres una persona llena de lealtad y firmeza a lo que yo digo, lo que yo te digo es que perdónale. No solo te he dicho que tu nombre está escrito en el libro de la vida, sino que a ti te digo que cuando esa persona peque contra ti, que eso abarca muchos aspectos en la vida, cuando alguien peque contra ti, ¿qué vas a hacer? Tú que tienes el nombre inscrito en el libro de la vida y que pasarás una eternidad conmigo porque yo lo he dicho y así tú lo has creído, a ti te digo, perdónale. Qué interesante, ¿no? Estás preparado para dar y dar y dar y dar porque yo te lo estoy diciendo. Usted cree en su salvación porque yo se lo he dicho, pues perdónele porque yo así se lo estoy diciendo. Por Dios, hermano. Iglesia, mire, a mí me llaman a través de este medio que si que si puedo montar un video acerca de unos robos, que si puedo montar un video de un libro, que si puedo poner unas canciones, ¿sabe? Vea, primero yo todo eso se lo mando al pastor Fabio y él evalúa. Y él me pregunta, Jaime, ¿usted qué piensa? Y yo le digo, pastor, si hay hermanos de la iglesia que no se reúnen a veces un jueves, o a veces un sábado, o a veces un domingo, o a veces 2, o a veces los 3, y no se reúnen, ¿cómo será que nosotros a la gente le mandáramos un libro? Que son buenos, son un buen material, son material que te podrían acercar al Señor, pero es que usted no puede reemplazar la palabra del Señor por canciones, usted no puede reemplazar la palabra del Señor por conferencias, por desayunos, por literatura, porque lo que edifica la vida del hombre es la palabra escrita. Usted tiene fe para creer que va a ir al cielo y lo cree porque yo se lo he dicho, usted tiene fe, pues a usted le digo que cuando alguien peque contra usted, perdónale. Esa misma fe que tiene para ser salvo y que así es, esa misma fe la va a utilizar ¿para qué? Para perdonar. Escuche, y le pido el favor, recuerde que lo están oyendo creyentes como nosotros, que viviremos por una eternidad con Jesús. ¿Usted lo cree? Pues entonces perdone, porque eso es lo mismo que él está diciendo. Tú eres salvo y tú dices amén. Y él te dice perdona y tú dices 3 veces. No, 3 veces no, por Dios, amén. Y versículo 4, si viniere y volviera y lo hiciera, y volviera y lo hiciere, y en el caso fuera extremo, y si la persona se arrepiente, ¿le voy a qué? A perdonar. Recuerde y escríbalo, lo dijimos al principio. La fe incluye lealtad. ¿Qué es la lealtad? Obediencia. Eso es la lealtad, hermano. Que en el ejército, firme. Eso es lealtad. Obediencia. Ese soldado es leal. Porque cuando yo le digo soldado, obediencia. No sabía eso, ya la supe. Lealtad y firme confianza, no lo olvide, porque a uno solo la fe a veces le sirve, solo hay creyentes que la fe solo les sirve para ir al cielo, pero cuando tienen que perdonar no son capaces, no les da. Cuando un creyente, lo que dice es que cuando un creyente le pide versículo 3 y versículo 4, y ellos dicen, es que no puedo.
no estoy ridiculizando a nadie, pero hermano, es que yo lo quiero perdonar, pero es que no puedo. No se lo recibimos, no se lo aceptamos. ¿Por qué? Porque es que la fe ha sido depositada en la vida de aquel creyente y él está preparado para toda buena obra. Sí, ¿y cómo lo prepararon? Por la palabra. ¿Cómo entra la fe del creyente? Por la palabra. La fe del creyente es por el oír la palabra y no lo prepara solamente para esperar la venida del Señor Jesucristo, sino para ser ¿qué? Obediente, para ser leal y tener firme confianza en lo que Él ha dicho. Y si Él dice que nos tiremos por aquí nos tiramos. No, pero es que yo sé que yo lo hago y me va mal. Pues hermano, obedézcale. Para eso es la fe. Cuando alguien dice, es que no puedo, no se lo recibimos. Mire lo que dice el versículo 5, porque es que no se lo recibimos. Versículo 5. Quiere que obedezcamos. Jesús, ¿tú quieres que yo te obedezca en lo que me estás diciendo del versículo 3 y versículo 4? Yo te pido una cosita pequeñita. Aumentanos la fe. ¿Tú quieres que yo te sea obediente en esto que me estás pidiendo? Yo soy un caballero de 18 años, tengo una novia de 15 y estoy teniendo vida sexual con ella y tú quieres que yo me deje acostar con ella, entonces yo te digo, Señor, yo te quiero obedecer, auméntame la fe. Hay un hombre que golpea a su esposa y él le dice, yo no quiero volverla a golpear, Señor, auméntame la fe. Hay alguien que dice mentiras, que es tramposo, que aborrece, que odia, que no perdona. Y lo que hace en el versículo 5, ya teniendo la fe, es, Señor, yo no te quiero obedecer, entonces ¿qué? Auméntame la fe. ¿Quieres que te obedezca? Entonces auméntame la fe. Pero yo te dije algo al principio, que la fe que Él nos da es una fe ¿qué? Intacta. Cuando le decimos que nos aumente la fe para obedecer, eso es una falsedad de toda falsedad. Porque es que usted la fe ya la tiene. Usted no tiene que esperar que Él se la refuerce, que Él se la confirme, que alguien se tire a un octavo piso, caiga parado y usted diga, esto sí, hermano, ya me confirmó mi fe, yo creo, yo lo recibo y ahorita sí a obedecer al Señor, hermano, porque hay gente que apenas hasta que ve resucitar un muerto o ve que consiguen trabajo o sanar un enfermo, entonces ahí sí aumenta su fe, pero la fe que Dios te ha dado es una fe intacta, porque cuando te dijo, perdono tus pecados, ¿te los perdonó qué? Todos. Y cuando dijo que eres salvo, que perteneces a la familia de la fe, ¿te lo dio qué? Intacto. Entonces cuando decimos, aumentanos la fe, es, Dios, ponlo que yo perdono cuando Dios lo ponga en mi corazón. Alguien se va a tomar un aguardiente y dice, si Dios no quiere que yo tome, entonces que no me lo tome. Que Dios en la fe que yo tengo, a ver, hagámoslo así, que en la fe que yo tengo, Señor, auméntame la fe, auméntame la fe. ¿Culpa de quién? Culpa de Dios. Y si yo no perdono es porque Dios no me ha aumentado la fe. Y si yo no dejo en mi práctica de pecado, si yo como soltero no dejo acostarme con mi novia, pensaba ahora que alguien diría, hermano, pero no diga eso, que entonces la gente que nos oye nos va a convertir al evangelio. Hermano, eso no es problema mío. Que la gente no se convierta al oír la verdad, eso no es problema mío. A mí me juzgan por no decirle eso a usted. Y usted, mi querida mamá, ¿qué piensa? Que yo hago mal en decirle eso a su hijo. Usted es una persona que está viviendo sin la práctica de la fe. Usted debería agradecerle al Señor por colocar este hombre de 49 años y decirle que la verdad a usted, a su esposo, a sus hijos, frente a la fe que ya tenemos, que nos lleva a toda ¿qué? A toda acto de obediencia y de firme confianza. Entonces, si no obedecemos, es porque Dios no me ha aumentado la fe. Si Dios quiere que yo lo obedezca, que me lo ponga en mi corazón. O sea, escuche esto que es muy importante. Usted que toma nota, le pido el favor de que escriba fe aumentada. Punto número 1. En Lucas capítulo 17, versículo 5, de ahí tomamos nuestra fe aumentada. Ahí dice en el texto, o el título que hemos dado a este primer punto, 5 de Lucas 17.
dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Estoy esperando para que lo escriba. Ellos tenían, ya partimos del libro de Habacuc donde iniciamos, y ¿qué tenían ellos en el versículo leído? Ellos tenían ¿qué? Ellos tenían la fe que dice Habacuc, el libro de Habacuc, la fe que es para vida ¿qué? Eterna. Ellos, los del versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos ¿qué? Aumentanos ¿qué? La fe. Ya la tenían, esa fe que es para salvación a través de Jesucristo. Pero esa fe, escriba, esa es una fe intacta. La fe que es en Jesucristo, eso no aumenta o disminuye. Cuando usted cree en Jesucristo, usted recibe ¿qué? La salvación. No es que usted cree para ir como recibiendo, y tiene que ir aumentando la fe. Y si usted de pronto se va a pasear y deja 2 meses de congregarse, se va en un barco, en un crucero, y deja 2 meses de congregarse, su fe, su salvación se va como disminuyendo y usted ya es como medio salvo. No, usted lo escribió, es una fe que intacta. Cuando usted cree en Jesucristo, usted es salvo y punto. Eso no aumenta o disminuye. Usted es salvo. ¿Por la fe quién? En Jesucristo. ¿Cómo lo creemos? Porque Él lo dijo. Eso es ¿qué? Fe. ¿La tienes o no la tienes? Así de sencillo. Mano, el que no ha entregado su vida a Jesucristo, usted que nos acompaña en esta oportunidad, usted que es tío, primo, hermana de este miembro de nuestra comunidad que tan amablemente Él le invitó, si usted cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, usted es salvo. Entonces usted empieza en su corazón. ¿Y yo por qué le voy a hacer caso a este tipo? No, no es a mí, es que Él lo dijo. Juan 1:12, a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, serán hechos hijos de Dios. Si usted no ha creído en Jesucristo hasta el día de hoy, usted necesita creer para ser ¿qué? Su hijo, para ser salvo. Vuelvo y le repito, usted a través de esa fe, si tiene esa fe, según Habacuc, por esa fe el justo que vivirá, por esa fe puesta en Jesucristo, usted es justo y va a vivir por una eternidad. Si usted no ha creído en Él, ¿usted es qué dice? Usted no es recto y usted es una persona ¿qué? Orgullosa. No es que usted va a creer en lo que yo le digo, es que eso está ¿qué? Escrito. ¿La tienes o no la tienes? Hablando de la fe, hablando de la salvación. Si tiene la fe en Jesús, tiene la vida eterna. Vamos a mirar a través de este primer punto, espero compartir otra oportunidad acerca de esta palabra que es la fe. Miremos el contexto de lo que hizo en ellos, hombres salvos, una sociedad salva por la fe puesta en Jesucristo, que están pidiendo ¿qué? Que les aumente la fe. Miremos un poquito de qué fue lo que produjo que ellos quisieran que su fe se aumentara, aunque yo les acabo de decir, la fe para salvación no puede que ni aumentar ni disminuir. Lo que aumenta o disminuye es tu obediencia. Usted, en la medida en que conoce a Jesús, usted busca obedecerlo cada vez más, pero extrañamente usted, a pesar de que lo oye, a pesar de que se congrega, a veces usted lo obedece menos. Entonces su fe está ¿qué? Piensa usted, disminuyendo. No, lo que disminuye o aumenta es tu obediencia, porque la fe para salvación es algo que está intacto. Te lo voy a mostrar por el texto, que es lo que trae el contexto de Lucas capítulo 17, versículo 5. Mire conmigo lo que dice el 1 y vamos a prestar mucha atención. Jesús dijo a sus discípulos, ¿por qué los llamaba discípulos? Porque habían creído que en Él. Él le dijo, todo el que cree en mí es salvo. Así ellos se constituían ¿qué? En sus discípulos. No era que todo el que se podía alimentar, podía ver o caminar, era su discípulo o era salvo. No, eran los que ponían la fe en Él, eran llamados ¿qué? Sus discípulos. Luego en el libro de Hechos ya no les llama a sus discípulos, sino que los llama ¿qué? Mi iglesia. Dijo a sus discípulos,
Porque la iglesia es aquellos. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no es un local, la iglesia somos nosotros los que ponemos la fe en Jesucristo para salvación. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen, dice el texto. Le está hablando a los que ya tienen ¿qué? La fe. En el 2, en el versículo 2, le dice a los que la tienen, que tienen la fe, ¿qué es mejor? Mire qué interesante. A esos que ya tienen la fe en Jesús. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. A los que tienen la fe para salvación les dice que es mejor. ¿Y qué es mejor? No hacer tropezar a ninguno, hermano, porque nosotros vamos para el cielo, esa es nuestra fe. No vamos a ir al cielo porque nosotros creemos, porque nosotros pensamos, porque repetimos todos los días: cielo, 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 cielo. Una vez en un velorio había un pastor conocido y al entrar al cuarto, yo no estuve, pero él me contó, y todos estaban al lado de la persona que estaba ya agonizando y eran: repita, creo, 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 tengo fe, tengo fe, tengo fe, creo, 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 creo. Hermano, la fe no es por hacer un mantra, por una repetición de palabras. Su salvación es porque usted ha puesto la fe, usted ha creído en el único en el cual al creer se puede recibir el perdón, la limpieza, ser justificado y heredar la vida eterna. Entonces, aquí en el texto, retomando, a esos que han creído les dice que es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Hombre, no hacer tropezar a la gente, no ser ocasión para que la gente, hermano, vaya a volver atrás. ¿Le dice eso a quiénes? A los que tienen la fe. Recuerde, tienen la fe, pero en el versículo 5 están pidiéndole que se las ¿qué? Que se las aumente, como uno decirle: Señor, yo soy salvo, pero me gustaría ser como otro poquito más salvo. Le voy a dar un ejemplo, hermano, que el Señor trae a mi corazón. Una carrera de atletismo y dice meta. Cuando usted pasa por ese lugar, donde dice meta, usted puede seguir corriendo si quiere y correr 3 horas más, pero cuando usted llega a ese punto, usted ya alcanzó ¿qué? La meta. Usted no puede ganar más, porque ya ahí es el punto límite. Jesucristo es el punto más alto, esa es la meta más alta, y usted y yo, por poner nuestra fe en Él, ya la hemos cruzado. Pero en el versículo 5, aquellos que ya la habían cruzado le están diciendo que por favor les aumente eso que ellos ya han recibido. ¿De parte de quién? De parte de Él.